Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la Caja de Música. Mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta porque además creo que a veces nos olvidamos de ellas, sobre todo cuando estamos en cosas de promoción, y es ¿cómo estáis? Pues muy bien, muchas gracias. Muy emocionados. Además, creo que es una película también que se fija en esos pequeños detalles, en esas cosas de la vida cotidiana que a veces damos muy por hechas, pero que a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de quién tenemos al lado viviendo o qué le pasará a esa persona que vive enfrente. ¿Qué le pasa? Exacto, ¿no? Cuando os llegó el guión, ¿qué fue lo primero que pensasteis una vez visteis, ya sabíais el personaje que ibais a interpretar y visteis el recorrido y el viaje que iba a vivir ese personaje en la película? Bueno, yo me leí el guión, como me dijo Alejandro, me dijo, léetelo como si fuera un cuento, y así es como me lo leí, y lo disfruté bastante, entonces eso me ayudó bastante a entender más el personaje, y luego ya me ayudó mucho más a la hora de realizarlo. Cada vez que te enseñan un guión son muchas las razones que te hacen optar por hacerlo, ¿no? Entre otras la necesidad, o sea, nosotros cobramos por trabajar, a veces me apetece más una cosa y a veces no. Yo dije, ojo, alto riesgo. Eso egoístamente hablando de mi personaje. La propuesta en su globalidad me encantó, me parece una fábula con referencias, por no decir homenajes, al Principito, a Quijote de Cervantes. Ella interpreta a un Sancho cojonudo en esta película. Y me pareció que no estaba exenta de crítica social, al igual que la película que hice, te hablo de ella, Basil, de Avelina Prat, Sí. que, y en este caso las chicas lo hacéis muy bien, que no se hacen desde el panfleto, sino con sutileza te hacen reflexionar sobre cosas. Y vi que tenía mucho, pero muchísimo, de crítica social, ¿no? Pero a mí me preocupó más la verosimilitud del personaje. A ver, este hombre está hablando un poquito por encima de su estatus sociointelectual, incluso con tecnicismos, por eso deliberadamente me confundí en algunos. Este hombre, bueno, pues ha trabajado en un planetario. Hay cosas que a veces en el guión acaban estando, pero en principio no estaban, ¿no? O este hombre ha trabajado en mantenimiento, por lo tanto está justificado que se haya construido todo eso porque tiene nociones de neumática, de mecánica mínimas, de electricidad, de tal. Este tipo de la iconografía del lugar, si vemos a Asimov, si vemos ya me entiendes, H.P. Wells, La Guerra de los Mundos, Alien, porque es algo que él, que es un niño grande, un hombre con síndrome de Peter Pan, desde niño inculcó a sus hijos. Les hacía ser astronautas, les construía cápsulas y bueno, entonces todo esto, si no está debidamente aderezado, hace que yo vea la verosimilitud o no de este proyecto. O sea, te digo, cuando lo dije, alto riesgo, pero a mí me gustan los altos riesgos. Me gustan, yo como actor podría decir, qué bien, qué guay, esto es muy fácil, bien, lo quiero hacer. O decir, hostia, pues soy más de estos, ¿no? Yo cuando los 100 metros ya los tengo, pues me pongo vallas. En esta película no necesitaba ponerme vallas porque ya estaban. Ya verían solas. Sí, era un personaje de alto riesgo, era una película de alto riesgo, con una compañera que no había hecho ni cine, ni teatro, ni nada. Era un riesgo, pero yo soy así. Y entonces estoy encantado de haber participado en ella, de haberle aportado lo que he podido. Conozco a su director desde hace 20 años porque es un dibujante increíble. Tiene un cómic de esta película que si lo ves flipas a todo color. Y tenía mucha fe en él y hay una amistad, ¿no? Y el ayudante de dirección, ambos dos me hicieron el storyboard de Thor Appear. Sabía que tenía mucho talento, me preocupaba, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto de que yo solo en mi cabeza oigo al robot, a X2R2, pero los otros no? Así, había un montón de cosas que me preocupaban por la verosimilitud. A mí me gusta creérmelo, si yo no me lo creo, mal voy a hacer que se lo crean. Y estoy encantado de haber participado en esto y además me parece que es una película con muchísimos detalles que nos hacen reflexionar, hasta muchísimos detalles que si tenemos tiempo. Yo creo que juega muy bien también con el tema de la imaginación y la realidad, porque el espectador hay momentos que no sabes si realmente esto es verdad, si estás, ¿no? Es como ese personaje del súper, ¿no? Que la gente cuando vea la película lo entenderá, que hay momentos que como espectador dices... A ver,
a ver, ¿dónde acaba la realidad? Porque además es verdad que este hombre, Jonás, se ha construido un mundo paralelo en su... Es nuestro cerebro que tiene... Se ha inventado o ha creado. Te lo dirá es nuestro cerebro. Los estados de shock no son más que estados Totalmente. de los estados de alerta. El cerebro tiene una capacidad que es que cuando es insoportable lo que has sufrido, él fabrica un lugar placebo en el que tú puedas seguir para sobrevivir. ¿Me entiendes? Es ajeno, no es que él se lo fabrica. Si él está apasionado con ese mundo, el cerebro ya hace que el placebo sea ese mundo. Y él vive en un mundo paralelo. Y él lo crea a pies juntillas, no es yo de motu propio, como he tenido muchas desgracias en la vida, me voy a encerrar en mí. No. El cerebro lo hace él solo, es acojonante. Es un modo de supervivencia también, ¿no? Es un recurso que tiene el cerebro para que... Y entonces, bueno, yo creo que es una cosa muy bonita que aborda dos estadios en la vida de un ser humano si tiene la suerte de llegar a viejo, que es la senectud y la adolescencia. Dos momentos, dos tránsitos que yo creo que todavía no les damos la importancia que requiere. Ya sé que se suicidan pocos viejos, pero acaban en la diogenia, sin asearse, tal, pero teniendo familia e hijos, pues porque los abandonamos, nos aburren. Pero se suicidan muchos adolescentes. En la edad de la adolescencia, cuando se es joven, se es muy cabrón. Si un niño tiene gafas, le llamamos gafotas. Si es rellenito, le llamamos gordito, relleno, compadre. Y hay gente que se trauma. Existe el bullying, y si encima existen los malos tratos, y si encima eres inmigrante, o eres de otra raza, de otra piel, de otro país, de otro idioma. Y yo creo que Alejandro nos plantea una reflexión, pero no sobre eso, porque no solo las ratas o las cucarachas son el de Hacienda, el que te corta la luz, el que te corta el agua. Tu propio vecino puede ser una rata, ese viejo que se lo pega gritos y apesta. Usted ha visto lo que le ha pasado a este señor. ¿Quién se está cuidando de ese señor? No es lógico que este señor esté en esa situación. No es lógico que esta niña esté en esta situación. Y de alguna manera ambos dos vienen a mitigar. Ella encuentra en mí esa madre que ya no tiene y ese padre que nunca tuvo, digamos, al presente. Y yo encuentro en ella ese hijo que es Petrus, y otro que perdí, y mi mujer. Y de alguna manera ella, a modo de nieta, me mitiga mis males, y de algún modo yo, que no soy su padre, pero a modo de abuelo, mitigo los suyos. Y es una historia, eso es lo que me gusta. Como reflexión que te decía antes, que te diré luego, Alejandro es tan sutil que hasta el mendigo de la calle, cuando vemos un mendigo en la calle, y lo vemos ahí con la litrona de Don Simón, desaseado, sucio, decimos, claro, si eres desaseado, si eres un borracho, si eres sucio, ¿cómo te va a ir bien en la vida? No nos planteamos quién era antes este señor. Y Alejandro lo hace con maestría aquí. Hace que y ella empatiza muy bien, bastante problema tiene, y empatiza con ese señor que parece que en un día pudo ser un industrial, un jefe de ventas, un jefe de equipo, y es ahora, es decir, que nos desnaturalizamos, que nunca vemos, cuando vemos un indigente, qué fue de este hombre y qué le llevó a esto, ¿no? Por eso digo que la película es amarga y a la vez es dulce, es cruel, pero a la vez es esperanzadora, pero que hay mucho de crítica social de una manera muy sutil puesta. Totalmente, además creo que vuestros personajes muestran un poco esa generosidad y esa humanidad que podemos tener todos como personas, ¿no? Desde su punto de vista, de esa inocencia de un niño o de alguien que está empezando a crecer, que además lo ve todo con unos ojos que quizás cuando te vas haciendo mayor, por otras muchas razones, pues lo pierdes, ¿no? Y el otro, por otro lado, Jonás, tiene también esa virtud de ver un poco más allá, porque cuando la ve a ella por primera vez, tiene muy claro que esa persona es buena. En cambio, cuando ve a los otros, tiene muy claro que no son buenos, ¿no? Y eso es una contradicción, y es con los otros personajes, que en el fondo van un poco a su ritmo y a su bola, que diríamos, y son ese egoísmo quizás de la sociedad también, ¿no? Que cuando vemos a alguien diferente o a alguien que a lo mejor no encaja en nuestra forma de ver la vida o de entenderlo, y es que esta persona está loca, o esta persona tal, o solo ha buscado, ¿no? Ya no nos paramos, como ella se para muchas veces con ese indigente que ve, simplemente a veces a decirle hola y a preguntarle cómo está, ¿no? Bastante problema tiene ella, que empatiza con mi problema, entra en mi mundo de fantasía,
y ayuda a otros que están pues tan jodidos como ella. Yo quisiera que me des... porque Totalmente. se me olvidará, hay 3 grandes cabrones en esta película, que son mi hijo, Petrus, que es el personaje del tío de ella, que es Jorge Bosch, y que es Vicente Vergara, que es el gran cabrón de todo el bloque, el del ojo esto, que hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Generalmente cuando se hace promoción siempre se coge a los protas, a los que más presencia tienen, y nos olvidamos de eso. En la película hay un gran trabajo, no solo de ellos, demás, pero particularmente estos 3 compañeros que son un poquito la antítesis de lo que nosotros transmitimos, hacen un trabajo maravilloso. Bueno, es que sin estos personajes no existiría historia tampoco, Sí, porque no se vería quizás, ¿no? Están muy bien hechos. El personaje que hace Vicente Vergara es que es vomitivo, es que lo odias enseguida. El personaje de su tío está más pillado por otras cosas, pero y el personaje de mi hijo, pues fíjate. Hacen un gran trabajo los 3 y yo quisiera nombrarlos también. ¿A qué creéis que le tienen miedo vuestros personajes? Yo creo que antes de ponerme malo, mi hijo era yonki. Y yo creo que a la hora de que mi cerebro haya convertido en placebo Kepler, lo que más me preocupa es qué ha sido de ese hijo, que luego en la película se ve. Se ve pues, lo que hubo entre ellos cuando mamá murió y quién mató a mamá y por culpa de qué y tal y cual. No quiero tampoco hacer spoiler, pero yo creo que Jonás, tanto cuando en sus momentos de lucidez como en sus momentos que son el 90%, como en el caso de Don Quijote, porque es un Quijote cósmico, lo que más le preocupa es su hijo, el que no fallece. Sí, Zai, al final lo vemos de una manera bastante directa. Al final, mi padrastro, no es que tengamos muy buena relación, entonces yo creo que Zai realmente le teme a estar así de por vida, a continuar con ese día a día, de estar sola, de no tener con quién poder hablar las cosas, luego llegar a casa, que es cuando todos tenemos nuestro momento de relajación, estamos tranquilos, estamos con la gente que queremos, y ella no poder disfrutar de eso. Además, la película lanza un mensaje también, que en este caso lo lanza tu madre, ¿no? Que hay que ser buenas personas, tanto con los buenos como con los malos. Y es algo que esos personajes aún así mantienen, porque en este caso tú con tu tío y tú con el que es tu hijo en el fondo, ¿no? Quizás es un mensaje que también lanza y es esa reflexión que quizás lo engloba todo, uno de los grandes debates que abre esta película, entre muchos otros. Sí, pero habla también del ser humano. Habla del que es malo por circunstancias y del que es malo por naturaleza. El personaje del vecino con el ojo turbio es un malo por naturaleza. El personaje del tío de ella, que es violento y es alcohólico, y el alcohol lleva a la violencia, está sufriendo horriblemente, no tiene medios, no tiene dinero. Estaba enamoradísimo de la madre de ella y se ve ahora con una carga, frustrado, alcohólico o bebedor, sin tela. ¿Es justificable que por mor de eso pegue o maltrate? No, no es justificable, pero sí que me interesa, y se explica en la película, la razón que le lleva a ser así. Incluso es, después de todo, el que asume, se arrepiente, reconoce, y el otro. Es decir, hay veces que puedes justificar que alguien que está errando, o puedes ver la razón por la que erra, y hay otros que son malos por naturaleza, ¿no? Bueno, es el contar un poco la historia de todos los personajes, ¿no? Del que hay detrás, que lo decíamos al principio de esta conversación, que todo a veces pasa por algo y esa persona pues tiene sus conflictos y sus cosas internas y nos lleva a entender o al menos a no verlo el porque sí o decir, bueno, pues mira, esta persona es así porque es así, ¿no? Sí. Que nada justifica, a veces evidentemente la violencia no se justifica nunca y demás, pero sí que es verdad que te da unas pautas y no son personajes blancos que pasan por ahí y sin más. Y luego hay una cosa que yo creo que es el don que ha tenido el acierto, que es muchas veces los qués, vamos directos a los qués, ¿no? Y muchas veces llegas al qué, muchas veces por cómo utilizas el cómo. Entonces, utilizar la fábula, el cuento, Principito,
Cervantes, Quijote, mira que Sancho más guapo. Para hablar de estos temas me parece un acierto. Sí, porque a veces llega Es más un acierto desde un cuento, usar porque son historias una fábula para hablar de esto. que te llevan, ¿no? Sin darte cuenta muchas veces, como espectador. Sí. Ya no quiero ni pensar vosotros en esta película porque me da la sensación de que habéis podido jugar y habéis podido disfrutar de ello, pero es verdad que como espectador es como que todo pasa más ligero, pero cuando llegas al final hay una carga y te das cuenta de muchas Eso cosas, aleja ¿no? del Y a lo mejor te llega antes que no, que si ya desde el inicio todo es muy, muy intenso, muy rápido. Muchísimas gracias A ti, guapa. por haber conversado conmigo esta mañana. Muy bien.